A estos días le llamamos Pascua, Pascuas en plural, porque coincide la Semana Santa, digamos, que es otra forma de llamarla, la semana donde recordamos la muerte y resurrección de Jesús, porque coincidía con la fiesta, y es muy importante eso, teológicamente hablando, de que coincidió con la celebración de la Pascua judía de su tiempo. Por lo tanto, alcanzaba a Cristo. De hecho, Cristo y sus discípulos celebraron juntos la Pascua y después de la cena de la Pascua, digamos, el día central, digamos, de esa celebración, fue que Judas salió y entregó a Cristo. eh, y después, cuando Jesús y los discípulos se fueron al Monte de los Olivos, ahí apareció de vuelta don Judas y lo seguía una pequeña partida de soldados que tenían por señal que ahí medio en lo oscuro de la noche, aquella persona a la cual él la saludara con un beso, esa era la persona de Jesús. Con todo confuso, acordate que eso era durante una noche que no había iluminación y que probablemente la única luz que habría es de la luna, quizá, y de las antorchas que hubieran traído los soldados romanos. Pero en esa semana final, que terminó esa noche de Pascua con el encarcelamiento de Jesús y la muerte de él al día siguiente, ocurrieron tantas cosas, ¿no? Había ocurrido la entrada triunfal en Jerusalén, la resurrección de Lázaro, el escándalo por eso, porque inmediatamente se armó un escándalo y los judíos líderes de su tiempo, del tiempo de Jesús, la verdad tenían más ganas de matarlo de una buena vez para poder vivir tranquilos en el sistemita que habían inventado. Y entonces, además de decidir matar a Jesús, decidieron también si se podía matar a Lázaro, porque la historia de lo que había pasado con él, que fue resucitado, era una cosa realmente muy impactante, especialmente en la mentalidad contemporánea a Jesús, que la gente estaba esperando que Dios enviara a un ungido, a un Mesías. Y entonces esa señal de que ha resucitado una persona era algo demasiado fuerte como para no verlo. Y entonces estaban todos, todo el liderazgo del status quo, digamos, queriendo eliminar de raíz ese problema que había aparecido con el tema de Jesús y Lázaro y sus amigos y sus seguidores y todo. En ese contexto, que es muy interesante esto, en ese contexto de esa semana donde Jesús ya tenía un peso muy grande encima, de que él sabía que en un par de días iba a estar sufriendo hasta la muerte, es decir, iba a entrar en un tobogán de sufrimiento, de lucha, de discusiones, de sufrimiento físico, moral, emocionalmente un torbellino que iba a terminar con la muerte y no con el alivio, porque el alivio iba a venir recién después de la resurrección, no con la muerte. De manera que el, el Señor Jesús estaba pasando el momento más difícil de su vida y también el momento más solitario de su vida, porque el, el proceso moral, espiritual, psicológico y aún físico de los últimos días de Jesús era justamente un aislamiento progresivo de todo, alejamiento de su familia, alejamiento de los amigos, alejamiento de los discípulos, alejamiento de su pueblo, alejamiento de la gente y terminando con el alejamiento del propio Dios. Para Jesús eso fue devastador. Fue malísimo, fue fortísimo.
Nosotros nunca, jamás nos podríamos imaginar el sufrimiento de Jesús de estos días. Ahora, en Juan 12:8, donde viene el evento ese de la cena en casa de Lázaro, donde María derramó un perfume caro y Judas hizo un comentario desubicado cuando dijo, ¿por qué no en vez de derramar ese perfume en Jesús, se hubiera podido vender y con esa plata podíamos ayudar a los pobres? Y Jesús tuvo que soportar eso también. Ese comentario desubicado, ese comentario feo. Y dijo así, y ese dicho es muy revelador también. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y en esa frase, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, es decir, cuando nos muramos va a haber pobres, pero para muchas personas no va a haber Cristo. Y eso es tristísimo. Y es un mensaje de Jesús poniendo el punto, el foco sobre el hecho de que la presencia de Cristo entre la gente, en aquel momento físicamente, pero también espiritualmente, en una persona cualquiera, Cristo es parte de una oportunidad fantástica, magnífica, la de poder arreglar y estar en paz con Dios. Pero ese tiempo de poder arreglar todo con Dios no es desde siempre y para siempre, es acotado. En el caso de la vida física de Jesús, a la vida física de Jesús en su relación física con la gente contemporánea de él. Pero ahora, para nosotros, esa oportunidad de arreglar todo con Dios para asegurarnos una comunión con Él permanente para siempre, trascendiendo la propia muerte, eso, si una persona no lo recibe, si una persona no cree en Él, si una persona se aísla de Él, si una persona es indiferente a Él, esa oportunidad va a terminar. Y cuando se termine esa oportunidad, quedará sellado para siempre su destino eterno. De manera que si hay un mensaje para ver en estas palabras tristes, si se quiere, de Jesús, a mí no siempre me tendrán, es para que respondamos básicamente la pregunta, ¿estoy bien con Él? ¿He recibido el perdón de mis pecados? Digamos, mi vida le pertenece a Él, se la he entregado consciente y decididamente, o simplemente Jesús es una cosa de las tantas que hay rodeando mi vida, pero a la cual no le estoy dedicando la atención que se merece. Porque eso es lo que Jesús pidió cuando el comentario desubicado de Judas. Fíjense que en este momento tenés la oportunidad de estar conmigo, como hizo María, que aprovechó esa oportunidad para ungirlo, para honrarlo, para festejarlo, para mostrarle su infinita gratitud por lo que él había hecho por ellos. Pero Judas no vio esa oportunidad. Por eso Judas es un signo de tragedia.